Casi todos los seres humanos hemos tenido, niños o adultos, la experiencia del pinchazo de una jeringa, de una aguja hipodérmica, al ser vacunados contra las enfermedades infecciosas que en el pasado diezmaban a la humanidad. En los últimos 200 años, esos pinchazos han librado al mundo de las 10 plagas de Egipto y de muchas otras: la viruela, la diarrea crónica, el ántrax, la rabia, el cólera, el tétano, la difteria, la peste bubónica, la tosferina, la tuberculosis, la fiebre amarilla, el tifo, la poliomielitis, la encefalitis japonesa, el sarampión, las paperas, la rubiola, la varicela, la neumonía, la meningitis, la hepatitis A, B y C, el papiloma humano, la enfermedad de Lyme que transmite las garrapatas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una sustancia destinada a inmunizarnos, a protegernos de una enfermedad, estimulando en nosotros la producción de defensas contra esa enfermedad, inyectándonos formas muertas o debilitadas del microbio que la causa, para que nuestro cuerpo, engañado y sintiéndose atacado, produzca anticuerpos. Anticuerpos que liquidarán a la verdadera enfermedad cuando ésta llegue. Todo comenzó en China en el siglo X. Los médicos tomaban líquido de las pústulas de la viruela, lo secaban y ese polvo ya inactivo lo soplaban por la nariz de las personas para inmunizarlas contra el mal. Para eso se usaba una caña hueca o jeringa, del griego serings, caña, de donde viene el nombre de jeringa, la inyectadora actual. En 1718, la escritora y poetisa Lady Mary Montagu, esposa del embajador británico en Constantinopla, informó que los turcos tenían la costumbre de inocularse con pus tomado de la viruela de las vacas. Lady Montagu inoculó a sus propios hijos de esta manera. Y alrededor de 1750 aparece en Florencia, Italia, una publicación titulada Disertación Físico-Médica, donde se demuestra la utilidad y seguridad de la inoculación de las viruelas y las grandes ventajas que de ellas se siguen a la humana sociedad. Este texto fue traducido al castellano en 1776 y contribuyó a que los médicos españoles fueran pioneros de la vacuna moderna. Pero el momento crucial se da en 1796 durante la epidemia de la viruela en Europa, cuando un médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, observó que las ordeñadoras se contagiaban en su contacto permanente con las vacas de una viruela bovina relativamente leve, y eso las inmunizaba contra la viruela humana común. De hecho, la palabra vacuna viene de vaca. Jenner tomó esa viruela bovina más leve de la mano de una ordeñadora y la inyectó en el brazo de un niño de 8 años, James Phipps. El pequeño enfermó ligeramente y a los 48 días, cuando estuvo recuperado, fue inyectado con viruela humana y no le pasó nada. Estaba vacunado. El método de Jenner se difundió por Europa y en 1801 aparece en París el libro Tratado Práctico e Histórico de la Vacuna de Moreau de la Sarthe, traducido al castellano por el prestigioso cirujano Francisco Javier de Balmis. Pero más allá de Europa, vacunar al resto del mundo era imposible, porque en esos tiempos no existía la refrigeración y el virus, expuesto al aire, solo vivía unos 10 días y por lo tanto no resistía las grandes navegaciones que duraban meses. Y es aquí donde cambia la historia de la medicina. El rey de España, Carlos IV, que había perdido una de sus hijas por la viruela, quería llevar la vacuna a sus dominios, a ese gran imperio donde no se ponía el sol, comenzando naturalmente por América. Pero en América no había vacas con las que se pudiera repetir el proceso y no se quería llevar vacas infectadas al nuevo continente. La solución vino del propio Francisco Javier de Balmis, entonces médico del rey, que no solo conocía el procedimiento para vacunar, sino que propuso organizar una expedición con niños infectados y niños sanos que serían inoculados durante el viaje y en los cuales el virus de las vacas permanecería vivo. Convencido Carlos IV de la factibilidad del proyecto, en 1803 mandó organizar una expedición para extender la vacuna a sus dominios de ultramar, América y Filipinas. La intención era vacunar y además establecer juntas de vacunación al ancho y largo del imperio. Balmis escogió 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años sacados del orfanato de La Coruña, en Galicia. Se fletó el navío María Pita
que llevaría además de su tripulación a los niños, a Balmis, 2 médicos asistentes, 2 prácticos, 3 enfermeras y la rectora del orfanato de La Coruña, Isabel Sendal Gómez. Por orden real, durante el viaje los niños no dejarían de estudiar y serían bien tratados. Incluso, uno de ellos fue adoptado por Isabel Sendal. El 30 de noviembre de 1803 zarpó el María Pita desde el puerto de La Coruña con 37 pasajeros. Llevaba a bordo instrumental quirúrgico e instrumentos científicos, así como 2.000 ejemplares de la traducción del libro de Moro de las Artes para ser distribuido por la Junta de Vacunación que se fundaría. Vacunaron en las Islas Canarias, cruzaron el Atlántico y llegaron a La Guaira, Venezuela. Allí la expedición se dividió en 2 grupos. Uno fue hacia Cuba y México, donde Balmis recogió 25 huérfanos mexicanos para que mantuvieran la vacuna viva durante la travesía del Océano Pacífico hasta Filipinas y China. Y el otro grupo, liderado por José Salvani, segundo cirujano de a bordo, partió de Venezuela y se adentró en las actuales Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Le tomó 7 años recorrer ese territorio y los esfuerzos del viaje le costaron la vida. Murió en Cochabamba en 1810. Los huerfanitos fueron olvidados y ninguno de ellos volvió a España, donde hoy lo recuerda un monumento en La Coruña. La misión humanitaria del María Pita duró 3 años y llevó la salud alrededor del mundo. El propio descubridor de la vacuna, Edward Jenner, escribió sobre la expedición: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Y Alexander von Humboldt dijo: este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Desde esa gran victoria sobre la viruela, las vacunas han evolucionado mucho y la mayoría consiste en microbios que han sido inactivados, atenuados o muertos con químicos o calor, pero conservando su estructura. Incluso hoy, hasta se actúa sobre el ADN de los microbios o virus infecciosos a nivel molecular. Lamentablemente, la destrucción y contaminación masiva de la naturaleza por la peste general del capitalismo ha generado nuevos tipos de pandemias y la vieja lucha entre la vacuna y la enfermedad continúa con armas nuevas. La supervivencia de la especie humana depende de las victorias y derrotas de esas guerras sin fin y sin cuartel, cuyo resultado es y seguirá siendo siempre el más grave de los misterios de la historia.